Y viene un poco, ¿no?, en esa doble vertiente que veníamos hablando, de que un periodista nunca deja de ser periodista. Yo resulta que, no sé por qué, bueno, sí lo sé, me llegó a mis manos la posibilidad, cuando estaba todavía de becario en una televisión local de Murcia, hacer un reportaje sobre el tema de la prostitución. Y a mí me pareció un tema muy interesante porque me di cuenta de que es un tema que era prácticamente tabú en los medios de comunicación, que se trataba muy poco y sobre todo que cuando se trataba se les daba muy poca voz a las verdaderas protagonistas, ya hablo en femenino, Sí. porque al final la gran mayoría de los trabajadores o trabajadoras sexuales en nuestro país son mujeres. Sí. Pero antes de empezar, una recomendación literaria, la novela A través de mis pequeños ojos, un libro que va destinado a todos los amantes de los animales en general, pero más concretamente a los amantes de nuestros queridos amigos de cuatro patas, los perros. A través de mis pequeños ojos, lo tenéis en varios idiomas y en toda España y América Latina, disponible en librerías y en vuestras plataformas habituales de internet. Que disfrutéis de la lectura y que también disfrutéis de la entrevista de hoy, que tenemos con nosotros a Manuel Maciá, actor, director, y bueno, ya nos contará él. Gracias. Venga, pasa tú primero, Emilio, que tienes ahí tu sillón preparado. No, que no te pise. Nada, ya se ha ido. Ahí estamos. Bueno, ahora el libro aquí, que se vea bien. ¿Así se ve bien o está derecho? Está del revés. Pues un segundito. Bueno, la contraportada, que es muy bonita también. Enséñala. Sí, lo enseñaré de vez en cuando. La portada está mejor. Bueno, ¿estamos ya, Hugo? Sí. Venga, pues empezamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva edición de Alucine Vecine Show. No sabemos si este será el mejor programa del panorama internacional, pero sí que vamos a hacer lo posible para que sea tu programa favorito. Hoy tenemos con nosotros un invitado, es actor, director también, Manuel Maciá. Bienvenido a Alucine Vecine Show. Muchas gracias, Emilio. Encantado de estar aquí. Y además, buen amigo, le conocí, como no, en el mundillo del cine y ha sido pues un placer traerlo. Y seguro que nos va a contar muchísimas cosas de su profesión, de su vida, que van a ser muy interesantes. Pero hoy vamos a darle un formato un poco especial a esta entrevista y vamos a empezar por las preguntas mentira o barbarie, las típicas preguntas que hemos hecho a otros invitados y que han ido adivinando a ver si son... Aquí hay 4 preguntas en este papel, Manuel, y tú que tendrás que por cierto, Manuel, luego lo contarás, estuviste a punto de ser periodista, vamos a poner a prueba tu faceta de periodista. Lo llegué a ser. A ver cómo, llegaste a serlo. Lo llegué a ser, sí, Bueno, quien ha sido periodista es periodista, yo creo. Sí, eso es para toda la vida, eso es como las adicciones. Exactamente. Pues vamos a ver Aquí hay 4 noticias, hay 4 noticias y nos tendrás que decir cuál crees que es verdadera y cuál crees que es falsa. Muy bien, pues cuando me digas. Venga, léelas. Vale. Dice falsedad o barbarie. 1. Nombran policía honorario en China a un oso panda. ¿Qué? ¿Cómo? Pues mira, si te digo la verdad, si fuese en otro sitio diría barbarie, pero siendo en China, yo diría... No, perdón, yo diría falsedad. Vale, barbarie es que es verdad. Barbarie que es verdad, sí. Vale, barbaridad. Pues que si fuera en otro sitio yo diría falsedad, pero siendo en China, yo me lo creo. Te lo crees. Yo digo barbarie. Buen periodista porque es cierta. Vamos con la segunda. No te digo yo. Número 2. Mick Jagger, a sus 81 años, será sustituido en alguno de los temas interpretados por los Rolling en su próxima gira al no encontrarse con energías suficientes. Esto, yo estuve viendo a Mick Jagger en el Wanda Metropolitano hace cosa de un año y pico, y mucho ha tenido que empeorar para que esto sea verdad. Así que... Continúa. Que esto continúa. Vale, pensaba que había acabado ahí. Dice, para contentar a los seguidores de la mítica banda londinense, Jagger será reemplazado por artistas tales como Philip Anselmo, de Pantera, o por el latino Ricky Martin. Bueno, ya con esto último...
yo creo que a mí me queda claro que es falso, pero simplemente con la primera me hubiese valido Bueno, conociéndole. nada, Falso. 2 de 2. Hemos ganado un gran actor, pero hemos perdido un gran periodista. Venga, por la tercera. Número 3. Estafan más de 23 millones de euros a un ejecutivo mediante una videollamada falsa. Esto la verdad es me dejo de reír. Los porque ejecutivos son gente muy lista. ¿Tú crees que Sí. se pueden dejar engañar? Yo es que esto de las estafas y utilizar, bueno, pues ahora internet y todo esto para estafar a la gente, esto sí que me parece una gran barbarie. Que lo hayan conseguido con un ejecutivo y 23 millones de euros. Suena disparate, pero bueno, hay ejecutivos muy avispados y hay otros que han llegado ahí por casualidad. Yo diría barbarie. Que es verdad. Nada, ya llevas 3 de 3. Venga, Y la última, en un pueblo de Huesca, tras dimitir el teniente alcalde, nombran una cabra con dicho cargo al no haber consenso entre gobierno y oposición. Los dos grupos políticos que conforman las concejalías así lo han hecho en aras de evitar convocar elecciones extraordinarias. Pues he de decir que en algunas instituciones estoy seguro que le haría mejor alguna cabra Sí. que algún cabrón. Así que yo digo falso. ¿Tú dices que es falso? ¿Una cabra? Pues es el primer invitado que ha dado 4 de 4. ¡Vamos! 4 de 4, o sea que... Hombre, fueron 4 años estudiando periodismo en 3 facultades. Sí. Y luego casi 6 años ejerciéndolo. Ejerciéndolo, o sea Sí. que llegaste a ejercerlo. Llegué a ejercerlo. Claro. Ahora, ¿sabes qué pasó? Con todo esto de falsedad o barbarie, que muchísimas veces en los medios de comunicación pasa eso. Que se cuenta la verdad relativa o la verdad según interese o medias verdades. Claro. Y al final uno ya se cansa. Yo quería parafrasear con esto, con lo de socialismo o barbarie, que al fin y al cabo venía a ser lo mismo, ¿no? Porque si hacían la barbarie por un lado o la hacían por el otro. Que bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cómo fue la infancia de Manuel Maciá? Pues la verdad que puedo decir, y eso es algo, ¿no?, que me deja en paz conmigo mismo y me da mucha satisfacción, que fue una infancia feliz. Yo mi infancia la recuerdo con muchísimo cariño. Yo nací en Albacete, en la calle del Rosario, en el sanatorio de allí. Uh-huh. Me trajo al mundo mi tío, además, mi tío ginecólogo, Armando Guerrero. Y bueno, pues aquí viví mis primeros años. Ahora estamos aquí en este paraje precioso de la provincia de Albacete, los Pinares del Júcar. Uh-huh. A escasos kilómetros de aquí nací y me crié y aquí pasé mis primeros años. Uh-huh. Con 5 añitos me fui a vivir a Murcia por temas laborales de mi padre. Él era empresario y bueno, pues vio una oportunidad en Murcia y allí nos fuimos. Mis padres, mi hermano pequeño, que entonces tenía 2 años, y yo. Y durante un tiempo viví en un sitio muy parecido a este, viví en la huerta murciana, en Alguazas. Bien. Que bueno, yo creo que esos 2-3 años son los que más felices recuerdo de mi vida, porque vamos, mi hermano y yo estábamos allí como 2 Mowglis, asalvajados, ¿sí?, entre perros, gatos, gallina, bueno, de todo. Y aquel contacto con la naturaleza, con el campo, con los animales, yo creo que conformaron gran parte de lo que soy hoy y en lo que me he convertido. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en ese asalvajamiento mis padres dijeron, bueno, hasta aquí está bien. Y nos fuimos a vivir a Murcia Capital, a la Plaza Santo Domingo, que quien la conozca es, vamos, lo más céntrico de Murcia. Para la gente que conoce más el arte o el teatro, está justo la plaza al lado del Teatro Romea, que es el teatro principal de Murcia. Y bueno, pues ahí se terminó mi infancia, o más bien ya mi adolescencia. Y notaste, claro, el cambio de ser un niño, digamos, del ámbito rural a un crío de barrio, o hacías menos vida en el barrio y más en casa cuando fuiste a la ciudad. No, la verdad es que el cambio, sí, fue un cambio brusco. Yo no he perdido nunca el contacto con el campo, porque además, bueno, mi madre es de un pueblo de la Sierra de Albacete, de Yeste, un pueblo precioso, vamos, de lo más bonito que hay, por no decir el que más.
Y bueno, pues aunque luego ya viviendo en zona urbana, en Murcia, siempre hemos tenido mucho contacto con el pueblo, en los veranos, en las fiestas, siempre he ido allí. Pero yo en Murcia, aunque vivía en el centro, yo hacía vida de barrio y mucha vida en la calle. Yo mi casa la he pisado poco. Claro. Yo era un chico de barrio, siempre con mi hermano, con mis amigos en la calle, con las bicis, con los patines, pues lo que jugamos en aquella época, la pelota, el zompo. Ya el tema de las videoconsolas y eso me pilló a mí Claro, ya no, pero bueno, en una edad un poco más avanzada. tú eres joven y perteneces ya a esa generación que lo pasaba mejor en la habitación de casa que por ahí callejeando Yo por estuve el ahí, barrio, yo pero soy bueno, millennial, ¿eh? Yo soy del claro, año 89, claro. tengo 36 años ahora, sí, pero sí, bueno, yo recuerdo que en mi generación habían algunos chicos, los menos, que sí que le pegaban mucho a las videoconsolas y se pasaban muchas horas con el ordenador o en la habitación, pero es verdad que ahí es una de las cosas también que agradezco a mis padres. Intentaron retardar mucho nuestro contacto con las máquinas para un tema de ocio, para trabajo sí, porque además mi padre se dedicaba, el negocio que abrió en Murcia precisamente fue un negocio de venta de ordenadores Mac, bueno, en aquel Ajá, entonces Apple, Macintosh, él ujú, era distribuidor oficial en la región de Murcia, y ujú, entonces en mi casa siempre ha habido ordenador, pero se ha controlado mucho que fuese para trabajar claro, y que a jugar a la calle, que es donde se claro. curte uno y donde socializa al fin y al cabo y se convierte en persona. Claro. Y tú crees que alguna circunstancia de tu infancia, de tu juventud, aparte de, ya sé lo que vas a contar, que un familiar tuyo que ya está relacionado con el mundo de la actuación, ¿tú crees que ha habido algún condicionante que te haya hecho querer ser actor? Pues la verdad que yo creo que fue un poco por casualidad. Yo de pequeño, pues lo típico, ¿no? Como todos, participaba en las obras que hacíamos en el colegio, típicas de Navidad, pero además tampoco era algo que me matara ni luchaba por hacer de San José. Yo con hacer de Pastorcillo 3 me conformaba y escurrir ahí el bulto. Entonces, no es algo que yo pudiera decir, lo he soñado desde pequeño. Sin Sí, embargo, sí que a la edad de pues, 12 o 13 años tuve mi primer contacto con el mundo audiovisual, como tú sí, comentabas, a través de un familiar de mi tío sí, sí. Antonio Maciá, que él ha sido reportero de televisión, Ujú, cámara, en televisión española, aquí en la provincia de Albacete, sí, durante muchos años. Y fue en un partido de fútbol, que yo la verdad que sí que era muy futbolero y me encantaba jugar al ujú, fútbol, del Albacete Balompié, jugaba el Albacete en segunda división en aquel entonces, pues te estoy ujú, hablando de, pues eso, a lo mejor el año 2001, 2002, me fui a un partido con él y con su compañera periodista muy reconocida, Amparo Álvarez, claro. que sigue en activo, Sí, sí, la conozco, sí. pues me fui con ellos a un partido de fútbol, pero lo viví desde abajo. Me puse con ellos en la banda, luego fuimos a la zona mixta, a la rueda de prensa, luego me acuerdo entrar en los estudios de Radio Nacional y Radio Televisión Española aquí en Albacete y ver todos aquellos monitores, todos aquellos botones, las cámaras, el plató, el set, la edición de vídeo. Ujú. Y yo allí sentí algo que no había sentido nunca, porque por aquel entonces mi aspiración o lo que yo quería ser era notario. Notario, Ahí lo llevas. sí, sí. Y no por un tema vocacional, sino porque cuando hicimos la venta de mi casa de Albacete para irnos a Murcia, Viste que cobraba mucho. exactamente, tenía yo 5 o 6 años, fuimos al notario a firmar las escrituras y yo le Dijiste, pregunté a mi padre, digo, oye, este hombre que ha llegado, ha leído, ha firmado y se ha ido, y dices, es el notario. y se ha Digo, llevado joder, pues qué una trabajo más pasta. cómodo. Y me dijo lo que había cobrado y dijo, pues ya está, ya sé lo que quiero ser. Hay, Y hay un gag con eso muy recurrente en Aida, me parece que es, en Luisma, no sé por qué, en qué capítulo, que debe salir algún notario y él dice que es notario y se tira el resto de la serie diciendo doy fe, doy doy fe. fe. Entonces, pues sí. Pues esa era mi ambición. No te iba a decir mi vocación, pero mi ambición en la vida era estudiar Derecho y luego opositar a notaría, hasta aquel día, que no sé si por suerte o por desgracia, eh, me pasó esta situación de entrar allí a aquellos estudios de radio y de televisión y fue como un flechazo y ya lo tuve clarísimo. Ujú. Mi tío y Amparo me lo intentaron quitar de la cabeza
No sabía que Amparo y tu tío eran pareja y los conozco. Pareja profesional. Vale. Profesional. Y conozco a Amparo, vale, sí, Sí. conozco a Amparo hace muchos años, sí. Pues eso, porque al final pues el mundo del periodismo pues siempre ha estado en crisis, tiene un porcentaje de paro muy alto, no ha habido... En aquel entonces había menos trabajo que ahora todavía, porque no estaban los medios digitales, entonces eran medios tradicionales y había menos trabajo todavía. Pero bueno, yo pues soy de esas personas que cuando se le mete algo entre ceja y ceja no desiste. Y entonces ya cuando vieron que no me lo podían de quitar de la cabeza, quisieron apoyarme. Y yo agradezco muchísimo su ayuda y gracias a ellos pues estudié la carrera, hice 2 años en Murcia, en la ciudad que yo vivía, y luego me fui becado al extranjero. A mí me ha gustado siempre mucho viajar, entonces pedía todas las becas del mundo. Me fui a Leeds, a Inglaterra, durante un año con una beca Erasmus y luego estuve tan de maravilla y me gustó tanto aquello que cuando volví fui a la oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, de la UCAM, le dije así en broma a la responsable que si no me podía coger la beca Erasmus otra vez. Y me dijo que no, obviamente yo ya lo sabía, pero me dijo que justo había salido una beca para ir a Estados Unidos. Total, que yo la eché y me la dieron. Y me fui a terminar periodismo a la Universidad de California en Estados Unidos, en San Francisco. Y allí terminé y bueno, estábamos en crisis plena en el año 2011. A la crisis del periodismo se añadió por la crisis financiera global. Y en España la cosa estaba muy mal, en Estados Unidos no tanto. Y entonces me cambié de costa y me fui a Miami para buscar trabajo. Y llevando allí 3 semanas me llamaron justo de la televisión de Castilla-La Mancha, de la autonómica de aquí, de la región, que había una plaza para mí. Ellos me conocían porque yo había sido becario y bueno, pues así fue. Me vine, me incorporé con 22 años y estuve 4 años en la televisión de Castilla-La Mancha. ¿Redactor, reportero? Era reportero. Reportero. Sí. Empecé haciendo informativos. Luego me di cuenta que eso era muy, muy serio para mí, la política, la economía, los accidentes. Sí, yo tengo una personalidad, un carácter al final que me veía muy rígido haciendo toda aquella información tan seria. ¿Sí? Y entonces fui virando del periodismo al entretenimiento y enganché muy bien en un programa que se llama Anchas Castilla-La Mancha, que se sigue haciendo, que es un magazine vespertino, que vas por las fiestas de los pueblos, a los festivales de música. Y ahí sí, ahí yo ya me di cuenta que eso era más lo mío. Llegar pues al pueblo de turno, hablar con la banda del pueblo, organizar con los abuelos, con las abuelas centenarios, pues, con los dulces del pueblo, bebiendo la cuerva, la mistela. Pues era pues otra cosa. Yo ahí me sentía muchísimo más cómodo. Cambié de provincia, de Albacete me fui a Cuenca, ciudad a la que le guardo un cariño impresionante. Aparte hoy se lo venía diciendo a Hugo, que él se va a ir a estudiar ahora ya a Cuenca, que la disfrute porque es una ciudad de 10, con mucha vida, un enclave natural precioso, con el río Júcar, un casco antiguo, patrimonio de la humanidad, y luego tiene muchísimo ambiente, teniendo 60.000 habitantes censados. Tiene una ciudad universitaria, o sea, una vida universitaria muy buena, mucho turismo, mucho ambiente, muy buenos precios. Y la verdad que allí fui muy feliz. Y de allí me fui a Madrid, pues el camino lógico, ¿no? Había que seguir creciendo. Me fui a Telemadrid, que es también autonómica, pero es una autonómica de mucha envergadura. Claro, sí. Allí estuve en Madrid Directo, que es lo mismo que hacen Ancha Castilla-La Mancha, pero para la Comunidad de Madrid. Y luego estuve en Telecinco. Allí estuve en La Voz, que es la primera vez que a priori iba a hacer un trabajo fuera de cámara o detrás de las cámaras. Iba de redactor para hacer entrevistas a los cantantes. Me hizo mucha ilusión porque además era La Voz Kids con niños. A mí me encantan los niños, me gusta mucho la música. Pero bueno, ese año pues hubo la casualidad de que se hacía un programa después, cortito, que se llamaba Detrás de las cámaras. Y entonces estuve colaborando con ellos y al final pues estuve también trabajando delante de las cámaras y ahí tuve la suerte, que fue uno de los motivos por los que me fui a trabajar allí, de trabajar y aprender del que era el caso mi mayor referente televisivo, que es Jesús Vázquez. Aprendí mucho y bueno, le guardo muchísimo cariño. Y estando allí fue que se me cruzó el tema de lo de la interpretación, porque justo volví unos meses a Telemadrid y yo veía
que allí había muchísimo nivel, Emilio. Los reporteros de allí. Yo en Castilla-La Mancha fui aprendiendo mucho y ya llegó un momento en el que más o menos pues me encontraba, ¿no?, al nivel de todos mis compañeros, pero tú llegas de repente allí a Madrid y no es porque sea Madrid, es pues porque al final los mejores y acaban allí. Sí, al final, quien quiere hacer algo, pues muchas veces tiene que pasar por Madrid. Y allí había un nivelazo entre mis compañeros que de repente yo me hice chiquito y fui a hablar con el director del programa y se lo dije. Digo, mira, no me estoy sintiendo cómodo. Creo que es muy importante eso, ¿no? Reconocer cuando uno no puede dar la talla y ver, porque yo sabía que se habían confiado en mí, que efectivamente lo que me dijo. Yo confío en ti porque yo sé que tú puedes hacerlo igual que todos estos o mejor. ¿Pero qué estabas haciendo concretamente en ese de reportero. De reportero en Telemadrid. ¿Por qué no te sentías a gusto? No es que no me sentía a gusto, que de repente yo hacía mis reportajes y hacía mis directos, pero luego veía el programa y mis compañeros eran verdaderas bestias. Te las pasaban la cámara y se te metían en el salón de una manera con un desparpajo y una cosa. Y ahí entonces, ya fue cuando decidiste dedicarte más al tema actoral. Exactamente. O sea, el dedicarme al tema actoral fue una consecuencia. Porque lo que me dijo Fran, que de aquí le mando un saludo, es, ¿sabes lo que pasa? Y me lo dijo así, dice, hablando en plata, dice que todos estos cabrones y cabronas, con mucho cariño lo dijo, han tomado clases de improvisación ante la cámara y de interpretación actoral. Porque al final esto, aunque todos seáis periodistas, tiene más de acting que de periodismo. Claro. Fran era el jefe. El director. Y entonces dije yo, cataclás, pues tengo que irme a hacerme un curso de interpretación y de improvisación ante la cámara. Y así hice. Hice un par de cursos de fin de semana. ¿Y qué me pasó? Que cuando yo me vi en el primero era algo de improvisación y no tanto, pero en el segundo, que ya era interpretación ante la cámara, me dieron una escena, me acuerdo, Los Puentes de Madison, peliculón. Y entonces tuve que aprenderme un texto e interpretarlo ante la cámara con una compañera. Y con 28 años yo volví a sentir algo que no sentía desde que tenía 12 años y entré en ese estudio de Radio Nacional aquí en Albacete. Volví a sentir lo mismo, Emilio, y sentí que me había vuelto a enamorar. Claro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo poquito a poco fui haciendo más formaciones, cursos más largos, y ya hubo un momento, ¿no?, pues que dije, tengo que elegir, porque lo intenté, ¿cómo se dice?, alternar o llevar a la vez, pero era imposible. Tú no puedes estar haciendo un trabajo de 40 a 45 horas semanales y estudiar interpretación como se merece, para que no sea simplemente un hobby, sino algo a lo que te quieres dedicar. Así que, bueno, mucha gente no lo entendió, pero tuve el apoyo de la gente más importante, que eso es fundamental. Eso te iba a preguntar, que cómo fue cuando tú le contaste a tu familia, pues como aquella famosa canción de Concha Velasco de papá, mamá, quiero ser artista. Pues lo que te digo, mis padres, igual que cuando les dije que quería ser periodista, quiero decirte, al final el periodismo es una profesión donde el 70 y tantos % de la gente no se dedica luego a eso. No se dedica luego a eso. En el mundo actoral es todavía peor. Hay si no me equivoco y no han cambiado los datos, hay un 92% de paro. Solamente trabajamos un 8%. Perdona, el otro día que haga un inciso, y lo podéis ver porque esa entrevista, perdón, no está todavía publicada, pero la vais a ver después de esta, casi seguro. Cuando veáis la entrevista a Reincidentes, estábamos sentados en la mesa, el cantante de Reincidentes, Marina, estaba el batería, Manolo, y estaba yo. Y estábamos hablando de, oye, tú eras licenciado en Historia, ¿no? Y dice, sí, y Manuel también. Digo, leche. Digo, mira, pues estaba aquí 3 licenciados en Historia. Digo, pues mira de lo que nos ha servido la carrera para no dedicarnos a ello. Y digo, por cierto, y dale las gracias a vuestro manager, a Paco. Y dice, el batería, pues por cierto, el licenciado en Historia también. Digo, joder, ¿qué ejemplo le estamos dando a la profesión? Digo, como estén ahora escuchando a los padres de los chavales que quieren estudiar Historia, decir, hijo mío, no estudio Historia, que mira esos 4, uno de manager de rock and roll, otro de cantante y otro ahí de escritor y de no se sabe. Lo que estáis es haciendo historia. Claro, sí. Y eso es muy importante, para que luego otros tengan que estudiar. Bueno, también sí, hay mucho...
bueno, mucho periodista que luego ha desarrollado una carrera incluso muy prolija como periodista y luego pues se ha dedicado a otras cosas, a escritor o Exactamente, la vida es una, Emilio, tú bien lo claro, sabes, y ¿por qué vivirla haciendo lo mismo claro, si de repente hay otra cosa que te gusta más, ¿no? Pues esto es como las relaciones. Uno puede estar con su pareja de mil amores, pero el amor es caprichoso y de repente se te cruza otra persona claro. y te despierta algo y te enamoras. ¿Y qué pasa? ¿Que con la otra no estaba bien? Pues sí, Además, pero de repente es que hay algo ahí que yo no es ni creo, racional. yo creo que curiosamente la profesión de actor suele ser una profesión a la cual llega la gente, los actores y actrices profesionales, de muy distintos caminos. O sea, desde gente que se hace actor ya o actriz a una edad muy madura ya, con 50 años, y se profesionaliza, a gente que desde muy jovencita ha estado en academias, ha estado formándose. Hay gente muy dispara, hay gente de, si no me equivoco, Luis Tosar no tiene la más mínima formación como actor, me pareció escuchar una vez, puede ser, ¿no? Y es uno de los mejores actores que hay ahora mismo. ¿Tú qué consejo darías a esos chavales, a esas chavalas, o igual a esa gente de 50 años que dice, estoy hasta las narices de cambiar piezas a los coches en los talleres, quiero ser actor, coño? ¿Qué consejos darías a la gente para que quiera dedicarse al mundo de la interpretación? Pues que adelante, Que adelante, solo eso, por supuesto. solo eso. Solo eso y todo eso. Ujú. Que es una palabra en la que dentro hay mucho, Pero quiero decirte. tú eres un actor que cree en el método o que cree más en la intención, en como No, yo creo en la formación, por en la supuesto. O sea, formación. en la interpretación y en todo en la vida. O sea, en la vida, como tú bien decías, un mecánico que has puesto ejemplo, tú te tienes que formar. Claro, Ahora, tú puedes hacer un módulo, un FP de mecánica, o puedes haberlo mamado y haber estado, porque tu padre o tu tío han tenido un taller y haber estado con él toda la vida. Son dos maneras diferentes. Una cosa está, digamos, profesionalizada porque tienes tu título, en la otra no, pero los dos tienen formación. claro. Entonces, yo creo que al final es una profesión en la que muchas veces encontramos intrusismo y gente que no está formada y capacitada, pero al final yo creo también, y no es que lo creas, que lo vemos, que al final la trampa se ve, quiero decirte. Cuando llega alguien de casualidad, sin formación, y luego no se forma, Ujú. no voy a dar nombres, podría, pero no voy a dar porque todavía me queda mucho camino para ir haciéndome ya enemigos. Vemos muchos chavales o chavalas que llegan sin interpretación, hacen una película porque el papel que iban a hacer eran ellos mismos, entonces Claro. hacen de ellos mismos y queda súper bien, pero luego ya cuando tienen que hacer otros papeles que se alejan más de ellos, pues se ven las costuras y eso no funciona de ninguna manera y al final son carreras que en el tiempo no se mantienen, porque el público es soberano y al final premia y castiga. Sin embargo, los que son inteligentes, aunque hayan llegado de manera muy fácil, trabajan y se forman, que hay muchos casos también, pues hacen carreras muy prolíferas y muy largas. Entonces yo estoy con la formación Ujú. a tope. ¿Qué le digo yo a esa gente? ¿Qué lo piensa? Que adelante y que se formen en la medida que puedan, pero que se formen, por supuesto. Yo lo he hecho y lo volvería a hacer 1000 veces y sigo haciéndolo, Ujú. porque esto es una carrera maravillosa, es una carrera que mientras que te dé la cabeza y el cuerpo más o menos, puedes seguir haciéndola, por eso es la Ujú. suerte de que tú puedes empezar a ser actor o actriz con 50 años o con 60 o con 70, como bien decías, y morirte en las tablas, Claro. como se ha dicho Hoy, hablando así siempre. hoy, de hecho, vamos a hacer un inciso. ¿Hoy es 26 de agosto o 27? Hoy es 26. 26. Hoy es 27 de agosto y ha muerto uno de los grandes actores de España, Eusebio Poncela. Bueno, grandísimo entre los grandes. ¿Lo sabías? Sí, lo ¿Habías sabía. visto la La noticia? verdad que se celebra justo ahora el día, ¿no? No sé si ayer o hoy, el Día Mundial del Actor y de la Actriz. Ah, sí, sí, sí. Y ojo, qué pena, porque hemos Sí, perdido un gran actor y una sí, gran actriz. Porque bueno, hoy teníamos la pérdida que comentas tú sí. y ayer justo teníamos la de alguien,
o antes de ayer, mucho más joven, Sí, me lo comentó mi que es madre. Verónica Echegui. Sí, 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 Y sí, sí. ha sido un palo muy duro, doble, porque han sido muy seguidos para la profesión. En el caso de Poncela es verdad que yo creo que rondaría los 80 años, 79. 79. Sí, Que bueno, de Echegui no he visto yo mucha la obra. Eh, Echegui se ha ido una, con 42 sí, años. 42, sí, Y sí, sí. eso, la verdad que no tocaba. No, No no, no, tocaba y no le tocaba. quedaba muchísima vida por delante, le quedaba muchísima Sí, carrera, porque yo no la conocía personalmente, pero por lo que me ha llegado a través de otros compañeros y compañeras, era una persona espléndida, una persona muy especial y lo que sí puedo decir y podemos decir aquí es que era una actriz como la copa de un pino y tenía una magia ujú, natural como pocas en nuestro país. sí, sí. Y respecto a Eusebio, tenía una forma de interpretar eh, como que te hacía sentir incómodo, pero que a la vez te absorbía. Era impresionante, ¿no? Porque parecía como que estaba haciendo de sí mismo, de él mismo, pero, pero saliéndose de la persona. Sí, no, 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 Era era un actor impresionante. de los pies a la cabeza, con Era muchísima impresionante. O sea, técnica, con una presencia ante la cámara sí, pero impresionante. que el ritmo, vamos a ver, yo no tengo ni idea de interpretación ni de ninguna técnica, pero como que la cadencia a la hora de hablar casi siempre era la misma, ese tono que él tenía pues en Arrebato, por ejemplo, o en Martín H. En Martín H. como que el papel le venía muy al pelo porque parecía que estaba haciendo de él mismo un poco más exagerado, ¿no? Digamos, el Pero propio al personaje. final es su huella. O sea, creo Claro, que también es importante que un actor, una claro. actriz, como cualquier intérprete, encuentre su, su manera de hacer las cosas y la respete y se mantenga fiel. Que eso a veces desde fuera, desde el gran público, un poco que se castiga, como diciendo, es que parece que siempre hace de sí mismo, es que siempre habla Mm. igual. Pero también es eso, hay gente que es por la voz, hay gente que es por Si, la mirada, que tenga algo que se le si lo hacen reconozca. bien, está maravilloso. Ahora, si son pedantes, pues es pedante siempre. Pero en el caso de Eusebio, y no es porque haya muerto, a mí eso me encantaba. De hecho, yo siempre lo he tenido como uno de mis actores favoritos. Y además, con una capacidad para realizar monólogos dentro de lo que es la obra. Bueno, es que Martin H., por ejemplo, es una película. ¿De quién era? El director era. ¿Eso era de Vigal Luna? No, No, era, bueno, Hugo, si lo puedes buscar luego, bueno, pues fue una película, es una película con tanto diálogo que de hecho yo la vi en estreno en el cine, puede ser que fuera el 97 o así, y luego la vi con sistema de audiodescripción para personas ciegas y casi no noté diferencia. Era con Ariel Roth, o sea, uy, con Ariel Roth, perdón, con su hermana, con Cecilia Roth y con este, era muy jovencito. Boto, Juan Exacto, Diego Boto. Juan Diego Boto podría ser su primer papel casi aquí en España, ¿no? Hacía de jovencito, sí. Sí, yo creo que fue aquello o la. Sí, ¿Cómo es esta otra esa película? película la disfruté un montón. Y bueno, pues claro, lo que hablábamos entonces de cómo se llega al. Mucha gente, pues a lo mejor empieza lo que tú decías, ¿no? Que se apunta a un grupo de teatro en el instituto, en el colegio, ya ahí es cuando le llaman las tablas, ¿no? Eh, y luego, pues suelen decir que infancia es destino, ¿no? Que lo que has hecho en tu infancia luego te suele condicionar bastante para tu vida futura, o lo que has mamado desde pequeño suele condicionarte. Pero, mm, y tú como, aparte como actor, también has dirigido un cortometraje, ¿cómo te sientes como director? Oh, Bueno, pues esto sí que fue también por casualidad y tampoco fue premeditado. Y viene un poco, ¿no? En esa doble vertiente que veníamos hablando, de que un periodista nunca deja de ser periodista. Yo resulta que no sé por qué, bueno, sí lo sé. Me llegó a mis manos la posibilidad cuando estaba todavía de becario en una televisión local de Murcia, hacer un reportaje sobre el tema de la prostitución. ujú,
Y a mí me pareció un tema muy interesante porque me di cuenta de que es un tema que era prácticamente tabú en los medios de comunicación, que se trataba muy poco y sobre todo que cuando se trataba se les daba muy poca voz a las verdaderas protagonistas, ya hablo en femenino, Sí, porque al final la gran mayoría de los ujú, trabajadores o trabajadoras sexuales en nuestro país son mujeres. sí, Y no se me dio posibilidad de hacerlo. Es verdad que también ese medio de comunicación, bueno, pues tenía una cierto línea sesgo. ideológica exactamente que yo ahora lo pienso y digo, madre mía, qué inconsciente como ni siquiera lo propuse. No te echaron. No me, me dijo la directora, dejémoslo ahí y ya tendrás tiempo de hacerlo en otro sitio. Pero tenía 18 años. Jolín. Pero se me quedó a mí esa espina. Y luego estando en otros dos de los medios que te he comentado, ya en Sí, sí. televisiones públicas, que no tenían pues esa línea ideológica, intenté proponerlo, pero por un motivo o por otro que tampoco se me dejó nunca muy claro, no se llegó a materializar. Y entonces yo me quedé con eso, como que no interesaba en los medios de comunicación por lo que fuese hablar de esto. Y luego cuando yo llegué a la escuela del cine, donde yo estudié, en el Instituto del Cine, Ujú, la que fue y sigue siendo mi casa en esta profesión, e hice mis primeros cortos como actor, dije, joder, esto es maravilloso. ujú, Digo, para hacer un corto en realidad no necesitas tanto, quiero decirte. Se puede hacer con mucho dinero, pero en aquella escuela que estaba yo, que había gente que estudiaba dirección, guión, fotografía, maquillaje, vestuario, peluquería, arte, lo teníamos todo, era juntarnos, contarles la idea que yo tenía yo y la espina que yo tenía y se me había quedado en el mundo del periodismo y que no había podido contar, ¿por qué no contarla a través de una ficción? claro. Y así fue. Cogí y escribí un guión donde contaba la historia de una madre y una hija. Y era la historia de una madre que en una situación desesperada, en medio de la crisis, tuvo que tirar de una opción que era el trabajo sexual para poder sacar adelante a su Sí, sí, hija. para Como poder. ella, Ujú, miles sí, de sí. mujeres en este país Sí, hubo en esta situación. de lo que se llama además el empobrecimiento con trabajo, o sea, no, que ya no solo gente que está en el paro, que está en una situación de exclusión social muy importante, sino que ya hay Exactamente. gente que no llega incluso teniendo trabajo, ¿no? Sí, porque además esta protagonista que estaba basada en una historia real era Ujú, camarera de hotel, se sí, sí, dedicaba a hacer camas en hotel, pero no le llegaba, como tú sí, bien sí. dices, empobrecimiento con Yo por trabajo. eso no quería destripar mucho Sí, bueno, la trama, pero yo tuve el gran honor de disfrutar de su cortometraje en el Festival de Cortometrajes de Albacete y en el FICAP. Y bueno, lo que más me gustó precisamente fue eso, que tratabas el tema de la prostitución desde una perspectiva no solamente de ultra marginalidad, eh, pues, por problemas de adicción a drogas duras, etcétera, sino una persona, mm, bueno, normal somos todas las personas, los adictos, los no adictos, es una persona que tiene cero contacto con ese exacto, mundo. como al final termina Sí, de esa manera. O sea, sí, me parece en una situación desesperada ve la, allí una si- solución. la sutileza con la que se trata ese tema y es que es así, y es que lo hay, o sea, Y que entonces lo existe. tampoco es ni en el guión yo tomaba partido porque como periodista, pues Claro, yo intentaba ser lo más ah, imparcial sí, posible, sí, lo más neutral posible y no se toma partido. Si el mensaje, porque es un corto con un gran mensaje sí, social, no te dice si hay que estar a favor de la prostitución o en contra, claro, pero lo que hay que hacer es escucharla y no mirar hacia otro lado, plasmar la porque realidad. tenemos un problema en nuestra sociedad y en nuestro país en concreto, que es que el trabajo sexual no es ni legal ni ilegal, es alegal. Sí, Entonces, al final, uno por el otro, la casa sin barrer, y tenemos miles de personas que están desamparadas totalmente, que no tienen ningún tipo de control sanitario, que no tienen derecho a paro, que no tienen derecho a jubilación, y encima, bueno, pues en otros casos, la trata de blanca y todo esto, que ahí ya no entramos,
Pero bueno, al fin y al cabo esto se trata Sí, es un tema con muchísimas aristas. con muchísimas aristas. Pero bueno, yo lo que quería era contar esto y te lo hago corto. Yo le propuse a 3 directores que me lo dirigieran y me dijeron los 3 lo mismo. Tenía mi plan A, mi plan B y mi plan C. Y los 3 me dijeron que muchísimas gracias por confiar en ellos, que les encantaría hacerlo, pero que al final era una historia para mí tan personal y yo lo tenía tan claro que ellos me hacían ayudante de dirección y lo que yo quisiera, o me ayudaban incluso a codirigirla, pero que ese proyecto lo tenía que dirigir yo. Así que me lié la manta a la cabeza y muy animado por mi jefa de producción, por Ana Downey y por Luis Moraes, mi mano derecha hasta el día de hoy y mi director de fotografía y operador en Heroína, pues me animé y dirigí aquello. Esto fue hace ya unos años, no he vuelto a dirigir nada, quedé exhausto, agotado, ya no con la producción, sino con la postproducción. O sea, yo admiro muchísimo a los directores y a los productores, todo ese trabajo que hay después de que termine el rodaje, pero yo de momento prefiero dedicarme a lo mío, a actuar, que lo disfruto muchísimo, a producir también, y bueno, Dios dirá si en algún momento vuelvo a dirigir, tengo ahí mis ideas y mis cosas, pero de momento necesito coger aire porque además estoy muy contento y muy orgulloso de todo el equipo y de los resultados que hemos conseguido. Hemos estado seleccionados en 15 festivales, hemos recibido 4 premios, el último fue aquí en el FICAP, como bien has comentado, en Albacete, en mi tierra, fue un cierre espléndido. El 18 de septiembre se hace la última proyección en salas a través de la mesa técnica de suicidio del Ayuntamiento de Albacete, que le encantó el proyecto, el cortometraje, porque de refilón toca también el tema del suicidio, y después de eso ya se va a liberar, se subirá a YouTube, a las redes sociales para que se viralice. Lo han visto miles de personas en todo el mundo porque están en festivales internacionales, y a ver si ahora llega muchísima gente y empezamos a concienciarnos un poquito más con el tema de la prostitución y poner cara a todos esos datos y esos números y poner nombre a todas esas cifras que hay personas reales y hay mujeres detrás de esta realidad. Detrás de esas historias. Regresando de forma troncal al mundo del cine, ¿te atreverías a decirme, porque si te digo uno sería quedar muy mal, cuáles son para ti los 3 mejores directores de cine en España? Los 3 mejores directores de cine en España, a nivel histórico. Histórico, okay. Sí, no hace falta que sean actuales. Claro, pues a nivel histórico, mis favoritos, también por el tipo de cine que me gusta a mí, me quedo con Berlanga, me quedo con nuestro gran paisano, bueno, tú no eres albaceteño de nacimiento, pero de adopción, José Luis Cuerda. Y como directores más actuales, reconozco muchísimo y me parece que es grandioso el trabajo que hacen Almodóvar, Amenábar o Bayona. O sea, son nuestros 3 directores más internacionales. Vale. Pero yo me quedo con cuál. De esos 3, ¿con cuál me quedo? No, pues que te he hecho que digas 3, no. Pero bueno, si te atreves. De esos 3, yo me quedo con Almodóvar. Almodóvar. Sí. Pues esto sí que lo podemos decir porque antes lo de Reincidentes he metido un poco la pata, ya la veréis en la entrevista, pero esta sí que está subida sí o sí. A Juan Macifuentes le preguntábamos, no sé cómo salió el tema de Amenábar, y decía que era la mezcla perfecta entre hacer buen cine y además conseguir que ese cine sea comercial, que eso en España es prácticamente imposible, ¿no? ¿Y te atreverías a decir los 3 mejores actores que hay en la actualidad? ¿Actores? ¿Españoles o internacionales? Españoles. Españoles. También, mira, yo creo que tenemos ahora una generación de actores buenísima. Yo me quedo con Antonio de la Torre. Me quedo con Javier Bardem. Y me quedo con uno que es un poquito más joven, pero me parece un actorazo, que es Raúl Arévalo. Muy bueno. ¿Y actrices? Actrices, Blanca Portillo, Carmen Machi y otra jovencita que me encanta cómo trabaja, Carolina Yuste. Fíjate, suele darse el contraste
que actrices y actores que han hecho mucha comedia, eh, tú si te gusta mucho el cine y tienes cierto instinto, los estás viendo y dices, este actor, esta actriz, cuando haga un drama, lo va a hacer bordado. Carmen Machi, no la he visto, solo la he visto hay una serie que se llama, me parece que es Asesinos Alemania, Asesinos Italia, Asesinos o Criminales España. Cada capítulo está basado en un país, y el que está basado en España, la protagonista es Carmen Machi y es una psicópata y lo borda, o sea, súper seria, súper loca, y estamos acostumbrados pues, a Carmen Machi en comedia. También me pasó eso y yo siempre lo había pensado, viendo a Carmen Machi hacer mucha comedia, Ocho apellidos vascos, la serie esta de televisión que estuvo, Sí, Aída, Siete vidas. Aída, tal, bueno. Y también me pasa eso con Kim Gutiérrez, que ha hecho mucha comedia, y digo, este hombre, el día que le den un drama y con el cuerpo encendido, se titula esta que hizo. ¿La piel en llamas? No. Sí, piel en llamas. Pues sí, la historia es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Kim Gutiérrez, que yo creo que le pasa también a Malena Alterio, que es otra pedazo de actriz, que no la metió en el trío, pero bueno, está ya ahí. Es que ellos juegan la comedia desde el drama. Claro. Es decir, tú si ves todas las comedias, el son género tristes de las películas son comedias, pero la comedia está en el drama. Ellos están sufriendo de lo panoli que están sufriendo un drama enorme. Entonces, simplemente para que lo que les rodea y la situación es cómica, pero que son un actor y una actriz que trabaja en el drama perfectamente. ¿Y qué le pasó a Malena Alterio? Que después de haber estado haciendo mucha comedia, como ella trabajaba desde el drama, en cuanto le pusieron la película esta de Que nadie duerma, o algo así se llama, hace un par de años, pues se llevó el Goya, merecidísimo. Y Kim, pues igual. Tú lo ves siempre, casi siempre, que lo meten en series o en películas de comedia, pero él trabaja la comedia desde el drama y él lo está sufriendo. Baja la situación es cómica. Entonces estoy totalmente contigo. No es porque te tenga al lado ni por hacerte la pelota, tú también eres bueno en drama y en comedia, porque Manuel Maciá, bueno, en comedia te vimos también en FICAP, en la comedia esta que... Sí, con Cielito Lindo, exacto, ese cortometraje dirigido por Juanma Cifuentes. Y bueno, en teatro no te he visto en comedia y en drama también, pero ¿en qué género te sientes más cómodo o más suelto o los dos? Pues a ver, es que es una pregunta que no sabría responderte. La comedia es mucho más complicada que el drama. Sí. Lejos a lo mejor de lo que pueda parecer, porque la comedia... es hacer reír es más difícil que hacer llorar al público. Y la comedia tiene que estar muy medida, el timing, el tiempo. Luego es verdad que en cine a lo mejor no es tanta responsabilidad del actor, porque luego el montaje ayuda muchísimo, y el gran trabajo de la comedia está en el montaje y en el guión. Los actores también tenemos que remar a favor de eso. En el teatro es muchísimo más complicada, porque tienes al público delante de ti y entonces el tiempo no se puede medir con montaje. Lo tienes que medir tú. Te vienes abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, y es o sea, son matemáticas puras. A veces, como dejen medio segundo más o medio segundo menos en dar la respuesta o en rematar un chiste, hace que funcione o que no funcione. Entonces, para la comedia hay que tener mucha intuición, hay que ver mucha comedia, hay que trabajarla mucha, hay que ensayarla mucha, que aunque la gran mayoría de veces parece que los actores o los humoristas hacen o hacemos la comedia de una manera muy fresca y muy improvisada, en realidad detrás de esa improvisación hay un trabajazo. Lo que pasa es que es un trabajo extra para que parezca que todo es súper natural, fresco, improvisado y es la primera vez que se dice. Entonces la comedia es muy complicada. Yo es verdad que de primeras me sentía mucho más cómodo en el drama por la complicación que me llevaba la comedia, pero justo ha nombrado este cortometraje de Cielito Lindo, a que le tengo mucho cariño, dirigido por Juanma Cifuentes. Y Juanma es un tío que yo me atrevería a decir que es de los actores y dramaturgos, directores que mejor entienden la comedia en este país. De verdad. Y yo tengo la gran suerte de poder trabajar y aprender de él ya desde hace 3 años y sigo haciéndolo. Ahora estamos preparando un
un espectáculo para la Feria de Albacete en el Teatro Circo, que se llama Será por Feria. Vamos a estar día 11, ¿no? del 8 al 17, todos los días, algunos días incluso con doble función. Y es una comedia musical, una locura, con 20 y tantas personas, con cuerpo de baile, con humoristas, actores, un mago, flamenco, no sé qué, por allí. Y todo envuelto en comedia, y él entiende súper bien. Incluso ya él me ha dirigido ya varios espectáculos, quien lo probó lo sabe, ensayando un Don Juan. Bueno, he hecho varias cosas con él, y hay muchas veces que me dice, aquí coloca este chiste. Y yo es una fe ciega ya lo que le tengo. Sí. Porque yo no sé mucho si va al principio, ahora ya sí que lo voy reconociendo. Pero lo sueltas y las 500 personas que tienes delante se parten el culo. Se tranchan. Entonces yo he aprendido mucho con Cifuentes, y él ha conseguido, y yo con mi trabajo con él, que me sienta muy cómodo, que domine el género. Entonces a día de hoy puedo decirte que me siento muy cómodo en los dos, incluso que disfruto más la comedia, por supuesto. Nos lo hemos dejado un poco atrás. Las 3 mejores directoras de cine que pueda haber ahora mismo. Joder, es que ahora tenemos muy, muy buen nivel de mujeres. Hemos tenido una que para mí es un referente. A mí me encanta su cine, que es Isabel Coixet. Creo que es un lujo. Además, yo me acuerdo, yo cuando estuve viviendo en Estados Unidos, me la valoraban mucho desde allí. A Isabel Coixet. ¿Qué más directoras tenemos aquí que me pueda quedar yo con ellas? Bueno, esta chica, la de Verano 1993, ¿cómo se llama? Hugo, ¿no puedes buscar? Que está, además ahora va a estrenar. Bueno, pues ve buscando la tercera mientras. Y la tercera voy a hacer Patria. Es una directora que está empezando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Carla Simón. Simón. Joder, se me había ido. Carla Simón. Esto es que me lo tenéis que decir para que me lo prepare, porque yo para los nombres soy un desastre. No, pero bueno, como esto es algo espontáneo. Busca una película, por favor, que se llama Sorda. ¿Lo has visto o no? No. Pues es una película que protagonizan Álvaro Cervantes y una chica, una actriz con sordera. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que hice un cortometraje contigo que me gustó un montón, porque fue algo que era la primera vez que se hacía, que era un corto dirigido por una persona invidente, por una persona ciega. Ah, bueno, sí, eso ahora lo haremos. Y este es... bueno, entonces, ¿quién? ¿Cómo se llama? Eva Libertad es murciana, pues soy decía Patria, porque yo nací en Albacete, como he dicho, pero me crié en Murcia, entonces soy mitad huerta, mitad rastrojo, como dice mi amiga Pilar Labrador. Entonces yo me siento tan albaceteño como murciano, tengo mi corazón dividido en dos. Y Eva Libertad, directora Nobel con esta película, ahora creo que está preparando su segundo largometraje. Hizo Sorda, que fue un cortometraje, luego se convirtió en largo. Ha funcionado muy bien, la ha reventado, es un peliculón, y yo le auguro un futuro como cineasta largo y lleno de alegrías. Pues mira, ya que has sacado el tema y no por hacernos propaganda, ¿cómo fue tu experiencia? Porque, bueno, vamos a explicar. Yo dirigí un cortometraje titulado El gigante de los pies de barro, y para quien esté viendo este vídeo y no lo sepa, yo soy ciego total, invidente, y bueno, pues dirigí lo mejor que pude ese cortometraje. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y no me hagas la pelota, por favor. No, yo digo las cosas como son. Pues mira, de primeras, la propuesta fue desconcertante, la verdad. Dijiste, me está tomando el pelo. No te voy a engañar. Yo recibo la propuesta primero del casting, ¿no? Que esto, como todo proyecto, llevo su proceso. Juanma directamente, ¿no? A ti, exactamente, me llamó Juanma Cifuentes, amigo común, la persona de la que estábamos hablando ahora mismo. Y dice, oye, tío, mira, que hay aquí un tipo en Albacete que quiere dirigir un cortometraje, que ha recibido la ayuda de la ONCE, tal, ¿por qué ciego? Sí. Digo, ¿cómo? Digo, pero ¿que ciego el productor? No, el director. Digo, no jodas. Sí. Un tío que es ciego, que se ha propuesto dirigir... No, que se ha propuesto, no, que lo va a dirigir. Y que te quiere ver, y ya lo típico, ¿no? Y dice, bueno, que te quiere ver, que quiere que hagas una prueba. Sí. A ver qué tal. Y entonces me acuerdo que me planteé yo aquí en Albacete
justo venía de Madrid, me cogí un tren y fui allá a la de la estación, al Hotel Castilla. Podemos hacer publicidad, que son amigos. Al Hotel Castilla, un mítico hotel de Albacete. Que es mi segunda casa cuando estoy en Albacete. Pues allí hicimos el casting. Entonces me acuerdo que llegué y estaba Emilio, estaba Hugo. Estaba Lola. Y estaba Lola, sí. Exactamente. Tu ayudante, ¿no? Sí, Lola. La chica del hotel también, que hizo allá de ayudante. Es por allí, la había yo, digo, mira. Y entonces, bueno, pues llegué, esperé porque había un chico ahí haciendo la prueba. Sí, os convocó a 3. Sí. Sale el chico y ya me cambio yo, me pongo en personaje y entro. Y me acuerdo, pues como lo conocí, nos saludamos. Y entonces, claro, yo me senté y claro, yo otra cosa, ¿no? Pero castings, pues he hecho y sigo haciendo muchos. Pero es la primera vez en mi vida que haces un casting para un ciego. Que hago un casting con el director a mis espaldas. Claro, en vez de tenerte enfrente, que es lo normal, tú normal llegas a hacer una prueba y estaba con el ordenador tomando notas y Hugo estaba grabando. Exactamente, la cámara sí que la tenía delante, pero generalmente al lado de la cámara está el director de casting. Y te hacía la réplica Hugo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, o está el director de casting o la directora, a lo mejor el director o la directora, no sé, de algún producto, bueno, o el ayudante, la gente que está, la tienes delante de ti, tú la estás viendo. Pero claro, yo me acuerdo que la peculiaridad de esto era que Hugo y la cámara sí estaban delante, pero a ti tú me dabas las indicaciones detrás de mí. Que yo me acuerdo que te lo dije, digo, ¿pero lo hacemos así o me pongo hacia ti? Y me dijiste tú, pues si lo mismo es, si te voy a ver igual. A mí me da igual, sí. No, pero a ver, yo escuchaba tus silencios. Sí, hombre, por supuesto. Cabreo, esa pausa al respirar. Pero que aquello me chocó mucho a mí porque cuando como es algo a lo que no estás acostumbrado. Claro. Y nada, pero yo me acuerdo que fue una prueba, y eso sí que te voy a decir, muy especial. Claro, y fue algo muy bonito. Sí. Porque, para mí también. Porque había una escucha impresionante. Claro, al no ver, tú estabas en todo, en las inflexiones de mi voz, en mi respiración, en todo, y de repente, claro, yo me di cuenta de eso, se hizo un silencio sepulcral allí. De hecho, recuerdo que te hice repetir una cosa porque me había gustado mucho y apunté bordado. Sí. Y además hubo otros 2 actores, y no es por quedar bien, hubo mucho nivel y fue muy difícil el tener que quedarse con uno, pero tú ahí justo en esa frase recuerdo que apunté bordado. Y hay que tener en cuenta que si para vosotros fue especial, para mí también fue tremendo. Que hay que ver lo que son los castings, ¿no? A veces, o las pruebas. Yo que he estado en los 2 lados, con mi corto también tuve que hacer casting como director de casting, pero hay veces que es eso, que es una mirada, en este caso una frase, que de repente dices, lo tengo. El resto ya lo trabajaremos. Pero en esa frase, en esa respiración, en ese silencio, está el personaje y donde yo quiero empezar a trabajar. Sí. De hecho, yo ya había tomado mi decisión, pero luego envié pues, a un grupo de gente de confianza partes de los vídeos de los 3, por eso pedimos permiso para grabarlo, etcétera. Y bueno, pues escuché los consejos y tal, pero yo ya lo tenías claro, ¿no? Pues yo encantadísimo de que esa fuera tu decisión, porque luego el rodaje fue maravilloso, sobre todo por el equipo de gente que juntaste. Eso te iba a decir que fue un equipo... Que en detrimento mío y en beneficio del equipo, me lo pusiste muy fácil porque eres un actor, un gran actor, pero a ver, fácil de dirigir, pues no porque seas un actor, a ver, es que esto no hay manera de explicarlo, fácil de dirigir porque te dejas dirigir. No, sí, bien lo has dicho. Sí. Es que eso es muy importante. Un actor o una actriz se tiene que dejar dirigir, porque si no... dirigir bien. Y luego también hubo un equipo, la productora Jennifer era tremenda. Puro corazón, pura alma. Corazón, pura energía, y sabía leer todo aquello que yo le decía y lo que yo quería. O sea que... Sí, no, y el resto del equipo, la verdad que fue maravilloso. En los ensayos y todo. Es más,
después de los ensayos, poco hice yo ya como director. Estaba todo ya tan... No que estuviera hecho ni trabajado, sino como que Jennifer ya había sabido leer perfectamente todo lo que yo quería que fuese ese cortometraje. Y sí, los actores ya teníamos claras cuáles eran nuestras intenciones. Se prolongó también mucho el rodaje también porque la parte de producción era muy perfeccionista, cosa que es una gran ventaja. Lo sentimos por los actores. Los espacios eran reducidos y al final, claro, bueno, pues sí. tampoco cabía mucha gente. Pero bueno, se rodó en ¿cuánto? ¿En 2 días? Una anécdota muy curiosa. En un día se rodó. Que yo hice incluso de, ¿cómo se llama? Script, ¿no? Los que llevan sí. el ritmo narrativo, ¿no? Sí, la continuidad. Que fui el único que me di cuenta de que no cometiéramos un error porque había unos figurantes que al principio pasaban hacia un lado. ¿Tú te acuerdas de eso, Hugo? Sí. Y luego volvían al otro. Y yo interrumpí el rodaje y dije, a ver, Jennifer, digo, estos chicos que le estamos mandando por este lado son los mismos que luego vuelven. Digo, no tiene sentido si es la hora de clase. Dice, Leñe, ¿te diste tu cuenta? Y pues estábamos todos tan cansados. Tiene narices. Claro, que de un equipo de 12 personas tenga que ser el ciego el que se dé cuenta de un fallo de récord. Los conocí por los pasos. Digo, ¿son los mismos o son otros? Dice, no, son los mismos. Digo, ¿y cómo que entran y salen de clase? Digo, no. Bueno, pues en fin, fue eso, que para mí fue una maravilla, sobre todo por el equipo humano que hubo ahí detrás. Sí. Lo bien que estuvimos y todos. O sea, que me acuerdo con Julio, con el actor, con Mafalda, con la madre Mafalda María. O sea, un encanto. O sea, no pudo sumar más a ese equipo y todo el mundo que vino y estaba ahí estaba con ganas. Nuestro realizador, Hugo Bustos, que ahí hizo de ayudante de dirección también. Eso es. Muy grande. Y bueno, grabamos en un instituto de aquí de Albacete. A mí eso también me hizo especial ilusión porque al final, pues uno en esta profesión parece que siempre se tiene que acabar yendo a Madrid, ¿no? O a Barcelona a trabajar, ya que casi todo está centralizado y la mayoría del trabajo está allí. Entonces, cuando uno puede volver a su casa a realizarse como actor, en este caso como artista, es maravilloso. Entonces, yo cada vez ahora, por ejemplo, que estoy en la Feria de Albacete, en el Teatro Circo, haciendo una actuación durante toda la feria, cuando he venido a otras con el rodaje del presidente, que no hemos hablado todavía, iba a ir yo el rodaje del Gigante de los Pies de Barro, pues un lujazo. Y luego, pues poder decir que he participado o he protagonizado el primer cortometraje dirigido por una persona ciega en este país, bueno, pues es una anécdota más para el currículum, pues no viene nunca mal. A ver cuando repetimos y hacemos el segundo. Háblanos, bueno, ya no vamos viendo, nunca mejor dicho, que háblanos de ese proyecto en el que estás ahora trabajando, dirigido además por Juan Mati Puentes, y que, bueno, que auguramos que tenga un gran futuro. Cuéntanos un poco. Bueno, pues El Presidente es una serie en clave de comedia que habla de un presidente de gobierno regional en horas bajas que está en crisis tanto a nivel personal con su mujer y con su hija, tanto a nivel político, pues porque bueno, pues un poco le ha pasado lo que le pasa a la mayoría, a muchos de nuestros políticos, ¿no? Que pierden un poquito el horizonte y el rumbo y desconectan y se despegan totalmente de la gente a la que representan, que es el pueblo. Entonces ha perdido el apoyo de sus votantes, de las bases del partido, de sus propios compañeros, y viendo que va cuesta abajo y sin frenos, pues decide parar, tomar aire y decide emprender un viaje en su coche oficial con su chofer por los pueblos de la región para intentar reconectar con el pueblo, por bajar al barro y ver cuáles son los problemas, las inquietudes y lo que realmente los vecinos y el pueblo requiere de un gobierno regional. Es un poquito un viaje iniciático del Quijote, es una aventura quijotesca, ¿no? Donde sería pues un Quijote 2.0 en el siglo XXI, en la política, este presidente, al que encarno yo. Me ha tocado el honor de desempeñar este papel,
Y luego tiene a su escudero, a su Sancho Panza, que es su chofer, interpretado en este caso por Rubén Faura, Gran cómico. humorista y gran cómico, actor, Sí. albaceteño también. Y bueno, pues así arranca, ¿no?, esta aventura. Y es una serie que está prevista, son varias temporadas, la primera temporada son 10 capítulos y el capítulo piloto se ha grabado en la provincia de Albacete, con el apoyo y la ayuda de 2 municipios, Alcalá del Júcar y Chinchilla de Montearagón, porque al final también, bueno, pues se hace una promoción turística, ¿no?, de estos municipios, ya que sirven de escenario para una serie que esperemos vea mucha gente. O sea, que estáis ahora con el capítulo piloto. Se ha terminado de rodar el capítulo piloto, sí. Se ha presentado, está en montaje, se ha presentado el tráiler en el Festival Internacional de Cine de Almagro, allí en la jornada de industria, y bueno, pues ya interés por parte de instituciones y productoras, y hasta donde yo sé, yo ahí soy actor, claro, pero hasta donde yo sé están trabajando y según tengo entendido la idea es que sea la primera ficción en la historia de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, que yo creo que ya tocaba. Sí, que ya tocaba. Porque al final tú ves a Canal Nou, que tiene La Alquería Blanca desde hace 15 años, a Ryan en Canal Sur, que llevarán 30 años. La ETV. La ETV ha hecho series maravillosas, como Platos Sucios en su momento, Merlí hace poco, que ha triunfado luego en plataformas digitales. Quiero decirte que el hecho de que esté una televisión autonómica no quiere decir que luego no pueda tener una repercusión nacional e incluso internacional a través de las plataformas. La televisión gallega, la vasca, bueno, todas. Y en Castilla-La Mancha yo creo que es momento, ¿no? Además, yo creo que es una comedia que tiene un humor muy manchego, en el mejor de los sentidos, ¿no? Que los manchegos al final nos reímos hasta de nuestra sombra. Es un humor muy fino, muy sutil, una comedia de situación, no es de chistes. Entonces yo creo que puede funcionar muy bien. Se ha hecho el capítulo piloto, como bien decíamos, y para la primera temporada hay previstos 10 capítulos, 2 por provincia. Y digamos que a través de ese capítulo piloto, ahora lo que se está buscando es la financiación. La financiación, Eso o sea, el vender la idea, ¿no? Eso es. A quien quiera. Yo creo que lo ideal sería que la Televisión de Castilla-La Mancha y la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos que quieran participar, como lo han hecho ya Chinchilla y Alcalá del Júcar, sufraguen este proyecto, porque creo que es un win-win para todos, porque al final, además, es un proyecto que, igual que el piloto, de Castilla-La Mancha, hecho por 100% por plantilla y elenco castellano-manchego. Y también habría probabilidad de que acabara en alguna gran plataforma. Exactamente, como bien exponíamos el caso de Merlí, que se hace en TV3 en catalán, con gente catalana para catalanes, y luego llega Netflix, la coge, claro, y corre como la pólvora. Claro. Yo le veo muchas posibilidades, la verdad es que es un proyecto que me ilusiona muchísimo. Y bueno, pues ahora de momento nuestro trabajo está hecho, ahora los productores que hagan el suyo, y a ver si pronto os podemos contar más noticias. Pues nada, quedaros con esta cara, que va a ser la cara del presidente, pero el presidente televisivo. Puedo prometer y prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que este proyecto llegue a donde tenga que llegar, que es a todas vuestras casas, para que disfrutéis y os riáis con el humor, que es lo mejor que tenemos, y al final, a la buena y a las malas, lo que hay que hacer es reírse hasta de uno mismo. Pues muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues a todos vosotros y a todas vosotras, ya sabéis, Manuel Maciá, podéis buscarlo en sus redes sociales, y repito, quedaros con su cara, porque va a dar mucho que hablar este actor. Esperemos que sí, más nos vale, porque a mí me gusta tener amigos que triunfen. De hecho, siempre viene bien. Y nada, gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí. Hasta la próxima entrega de Alucine Vecine Show. Os pedimos que os suscribáis, por favor, al canal, que compartáis el vídeo, que nos hagáis comentarios, todo lo que queráis, que le deis me gusta, porque además, como sabéis, donamos el 20% de la monetización a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer. Manuel Maciá, muchísimas gracias por todo.
y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias a vosotros, que he estado de lujo vamos, aquí en la naturaleza, qué mejor set de rodaje, de grabación Vale, de pues programa. ahora nos vamos a ir a dar un paseo, ¿vale? Venga, vámonos. Venga, hasta luego. Chao. Venga, vamos. Agarra de aquí. Vámonos. Y venga. Pues ya hace más fresquito.